Estás escuchando Radio Cristiana en Línea. Síguenos en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Música que te da paz. Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias por tomar este tiempo para escuchar este mensaje que nuestra oración es que pueda bendecirlos, aprender algo. Tal vez ustedes ya habían escuchado este mensaje, tal vez, pero lo que sí queremos es compartir un poco de lo que Dios ha compartido también con nosotros. Hemos estado platicando sobre estos temas y entonces estábamos hablando de que el pecado aún cuando es pecado, sin embargo existen diversos niveles de él. Y estamos viendo lo que es en esos niveles hay pecados por hierro, iniquidades, transgresiones, rebeliones, traspasos. Y eso es lo que estamos viendo en nuestro tema. Entonces veíamos la vez pasada sobre los pecados de hierro, que la palabra en hebreo es sahab, que se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 4, y en el versículo 13 habla sobre estos pecados por hierro, que dice Levítico capítulo 4, versículo 13, dice así: y si toda la congregación de Israel hubiese errado, y el negocio estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubiera hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables. Entonces aquí la palabra para hierro significa extraviarse, perderse, descarrilarse, apartarse de, errar, violar la ley, equivocarse, todo sin querer y sin estar consciente o enterado. Hay cosas que nosotros hacemos, incluso en nuestra vida después de haber conocido a Dios. Hay cosas que pues en realidad no entendemos. Y eso es a los que la palabra de Dios se refiere, que hay cosas que ignoramos, incluso aunque ya tengamos tiempo en el camino, erramos sobre eso, ¿no? Que no sabemos lo que es bueno todavía, lo que es malo. En un sentido tenemos la conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, pero en relación a lo que es los pecados, a veces no tenemos el entendimiento suficiente de aquellas cosas que no son agradables delante de Dios. Pero y todo esto es de extraviarse, de perderse, de descarrilarse, de apartarse. Y todo esto es sin querer y sin estar consciente o enterado. Entonces, es decir, no se tiene el entendimiento suficiente sobre este tipo de pecados. Entonces, cuando lo ignoramos, que cuando es sin querer, en muchas ocasiones nosotros a veces nos disculpamos por algo que hicimos mal. Decimos, ¿sabes? Perdona, es que fue sin querer. Sin querer es cuando no tenemos el entendimiento, porque cuando sí nos equivocamos. Y cuando fue sin querer, pues ni siquiera tratamos de ofrecer una disculpa, porque ni siquiera estamos conscientes de que lo hemos hecho de manera equivocada. Pero cuando el Señor Jesucristo trae la luz a nuestra vida, entonces ya es diferente. Pero cuando se ignora, cuando es sin querer y sin estar enterado o sin estar consciente, entonces es cuando se cometen estos pecados por hierro. Pero los pecados en el Salmo 103, en el versículo 10, y dice aquí, dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y esta palabra pecados es kata, que significa ofensa, faltar a, errar el blanco, pasar por alto, no aceptar, pecado, violación a la ley. Y estos son pecados cotidianos que se cometen como parte del proceso de la transformación, es decir, algo con lo que estamos batallando tal vez cuando empezamos a caminar con Dios. Y hay cosas que nos cuestan trabajo. Por decir, si somos de un temperamento fuerte, a veces decimos, ay, estoy batallando para controlarme, porque de repente me enojo muy rápido. Entonces es ese tipo de pecados a lo que la Escritura
se refiere cuando dice ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados o conforme a las cosas que hemos errado, aquellas cosas que hemos pasado por alto y que este tipo de pecados no son como los de hierro que ignoramos, sino que este tipo de pecados, ¿cómo se puede decir? Son los que son cotidianos, que se cometen en estar en este proceso. Por decir, cuando uno está acostumbrado por, por decir así, uno está acostumbrado, por decir, a manejar aquí en la Ciudad de México, pero en una ocasión nos tocó estar en Ciudad Guzmán, creo que fue en Culto Unido, algo así, hace años, y el tránsito es diferente porque aun cuando uno cruza las calles, es uno y uno, es decir, pasa uno, después otro y así, todo bien ordenadito, y uno dice, ay, pues qué diferente es aquí. Y sin embargo, y si uno llega a faltar a eso, es por decir, ay, es que estoy tan acostumbrado a manejar en la ciudad que aquí cuando dicen que es uno y uno me cuesta trabajo. Y solo por explicarlo así, y a veces nos pasa así en el camino de Dios. Mandamientos o principios de Dios que nos ha enseñado, y de repente fallamos, y por supuesto que nos arrepentimos, por decir, todos fallamos, todos nos equivocamos, pero el querer agradar a Dios es decir, sí Señor, te fallé, pero no quiero que sea mi forma de vida, quiero confesarte mis pecados, quiero que haya una transformación en mi vida. Entonces, este tipo de pecados es cuando erramos el blanco, cuando pasamos por alto, por la situación o por el sentimiento que sentimos en ese momento. El no querer cumplir con su ley, pero son, por así decir, parte de lo que es el proceso, perdón, de nuestro crecimiento espiritual. Y dice en el Salmo 103, en el versículo 3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y aquí las iniquidades significa perversión, injusticia, torcer, deformar, distorsionar, trastornar, maltratar. Significa mal pasado, mal pensado, perdón, mal intencionado, maldad, apartarse de la luz. Y esto todo es de manera consciente, intencional y con conocimiento de la causa. Entonces hay una escalera descendente del pecado y en esa escalera vemos que los pecados por hierro son los que se ignoran, los pecados son los que con los que fallamos, pero estamos luchando por ello. Pero ya cuando va un escalón más abajo, descendente, es las iniquidades, que es perversión, a pesar de que se conoce el principio y que somos injustos, que torcemos la verdad, que la deformamos para satisfacernos a nosotros mismos, maltratar, a veces somos mal pensados y eso es algo con lo que tenemos que trabajar en nuestro propio interior en esta carrera espiritual. Pero a su vez también Dios nos enseña y nos muestra a través de esto qué tanta maldad hay dentro de nosotros, porque, por ejemplo, la iniquidad es injusticia, es torcer, es deformar, algo que ya hemos conocido que así es, y lo deformamos o le cambiamos el sentido. O, o que simplemente queremos apartarnos de la luz, simplemente que no queremos recibir la luz en esas áreas oscuras de nuestro ser que el Señor Jesucristo nos está mostrando. Y el darnos cuenta que en nosotros hay perversión, hay injusticia, hay iniquidad, que somos mal pensados y que nos apartamos de la luz, de decir Dios, pues sí, Dios es la luz, pero ponemos un límite a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y cuando nosotros estamos conscientes y cuando tenemos la intención de no cumplir con aquello que Dios nos ha mostrado a través de su luz, y también tenemos el conocimiento de ese tipo de equivocaciones, entonces es algo que nosotros tenemos que detectar. El Señor dice, Él es el que rescata, perdón, Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El Señor nuestro Dios perdona cuando nos apartamos de la luz. Por supuesto que también hay perdón
para este tipo de pecados. Pero aquí lo importante es detectar que a través de las situaciones, de las personas, de las emociones o de lo que vivimos a diario, eso es lo que nos hace, lo que Dios permite para detectar si hay iniquidad dentro de nosotros. Porque el deseo de Dios es perdonar esas iniquidades, esos malos pensamientos que tenemos nosotros, el querer distorsionar lo que Él nos ha enseñado. Entonces el propósito de Dios es que a través de esto nosotros nos damos cuenta de lo que todavía hay en nuestro corazón. Dice en el Salmo 103, en el versículo 12, dice, cuanto está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de vosotros nuestras rebeliones. Y esta palabra rebeliones es pesá, y que significa propasarse, significa desparramarse, extenderse, pelear, disputar, una revuelta, insurrección en el ser interno, rebelión, romper. Entonces, estas transgresiones, estas rebeliones, es como sobrepasarnos, pelear por cualquier cosa. Si nosotros en nuestra vida diaria queremos pelear por cualquier cosa, y a veces no es a golpes, sino simplemente en discusiones o decir yo tengo la razón, en fin. Y también significa una revuelta de insurrección, y esa insurrección que es o rebelión, en base a esto tiene que ver con pensamientos, con actitudes y con sentimientos. Porque cuando nosotros decimos que alguien nos cae mal, eso tiene que ver, eso también provoca pensamientos. Tenemos actitudes para con las personas, tenemos acciones, sentimientos hacia la persona. Entonces ya es algo que hay como un rechazo o un distanciamiento con aquella persona. Entonces Dios permite estas situaciones incluso con personas, de tal manera que Él nos muestra si hay rebeliones dentro de nosotros. Y dice la Escritura que Él es el que perdona esas rebeliones. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y que las rebeliones, cuando dice la Escritura que Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, se refiere también a que Él perdona estas rebeliones, pero a su vez también lo olvida. Y esa es la grandeza de nuestro Dios, que cuando nos arrepentimos de algo, que nosotros nos damos cuenta de que está en nosotros y que esa actitud es equivocada, y vamos a sus pies y venimos con un corazón arrepentido y le decimos: Señor, por favor, perdóname, sé que me he equivocado, Señor Dios, y que sí fue rebelión de mi parte, y que además tuve pensamientos, actitudes, se levantaron sentimientos, pero ayúdame, Señor Dios. Y estas faltas son de una gravedad severa, porque ponemos en peligro la propia existencia de la persona que los comete y que no se arrepiente, porque estamos en un peligro cuando hacemos este tipo de cosas y no nos arrepentimos. Y un ejemplo claro de eso, de los traspasos, son Coré, Datán y Abirán, y que la tierra los tragó vivos. Y si nosotros pudiéramos ver, perdón, en el libro de Números, capítulo 16, y dice en el versículo dice aquí del 27 al 33, dice: y apartándose de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y pusiéronse a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus chiquitos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas que no de mi corazón las hice.
si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos fueran visitados a la manera de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere una nueva cosa, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que en acabando él de hablar todas las palabras, rompióse la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y tragólos a ellos y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a toda su hacienda, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al abismo, y cubriólos la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Entonces podemos ver nosotros aquí cómo Dios visita a partir de las iniquidades sobre las descendencias, porque incluso por ejemplo, uno ve cómo a veces la gente se pelea a golpes, y eso tiene que ver con estos pecados de traspasos, porque estás agrediendo a una persona, y como habíamos visto anteriormente, que traspaso es violar, abusar de, maltratar, ofender, entrar sin derecho, destruir, desolar, invasión. Un tratamiento severo, o penetrar violentamente en el derecho ajeno. Entonces, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Y gracias por escuchar el programa. En un momento regresamos. Estás escuchando Radio Cristiana en Línea. Síguenos en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Música que te da paz. ¿Cuántos quieren adorar al Señor? Aleluya. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades
Estás escuchando Radio Cristiana en Línea. Síguenos en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Música que te da paz. Bueno, regresamos. Vamos a ver algunos ejemplos de iniquidad. Hemos visto que la iniquidad es perversión, deformar, mal pensado, mal intencionado, apartarse de la luz. Y uno de esos ejemplos de iniquidad en Ezequiel capítulo 28. En el versículo 16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del santo monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Entonces, este pasaje habla acerca de la iniquidad de este personaje, de Lucifer, y que el Señor dice que a causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad. En otras palabras, Lucifer tenía esta perversión, este mal pensamiento, mal intencionado, y a causa de su iniquidad, que la iniquidad tiene que ver con apartarse de la luz. Entonces él quiso apartarse de la luz. Así es que Lucifer fue lleno de iniquidad y ello lo llevó a estar en rebelión con Dios. Y entender que el pecado de iniquidad, por ejemplo, en el caso de Lucifer, lo llevó a una rebelión. Entonces, cuando nosotros tenemos una mala intención, tenemos algún mal pensamiento y no aceptamos la luz tal como el Señor quiere enviar a nuestra vida, o tal como la envía a través de su palabra, a través de sus siervos cuando nos comparten su palabra, entonces nosotros podemos darnos cuenta que esto no es otra cosa más que rebelión en contra de Dios, el de no aceptar la luz que Él quiere enviar a nuestras vidas. Y que otro ejemplo es que en Mateo capítulo 23, y que en el versículo 28, Mateo 23, versículo 28, dice así: así que también vosotros de fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, mas de dentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad. Entonces, lo que el Señor estaba hablando acerca de los escribas y de los fariseos, estaba hablando y les dice que ellos tenían una apariencia por dentro y que dentro estaban llenos de hipocresía e iniquidad, o en otras palabras, podemos ver cómo ellos tenían una apariencia, pero en realidad eran otra persona. Y la Escritura también habla sobre el doble ánimo, es decir, que somos una doble persona, pero tenemos que ser de una sola pieza. Y que además aquí el Señor dice cómo el Señor Jesús censura a los fariseos a causa de su iniquidad. Entonces ellos tenían una apariencia, pero realmente ellos tenían malas intenciones. Ellos tenían malos pensamientos. Realmente ellos, esta iniquidad los hacía apartarse de la luz y por supuesto que estar en rebelión en contra de lo que el Señor Jesús decía. Y en 2 de Timoteo capítulo 2, 2 de Timoteo capítulo 2, en el versículo 19, 2 de Timoteo 2, 19, Segunda de Timoteo 2, versículo 19, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ahora, si nosotros como seres humanos tenemos la tendencia al pecado, porque eso es lo que heredamos del primer Adán, esa manera de rebelarnos en contra de Dios, de ir en contra de su voluntad. Pero el Señor aquí dice que se conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, si nosotros invocamos su nombre, podemos ser apartados de esta rebelión. Y que la palabra aconseja apartarse a todo,
a aquel que invoca en el nombre de Cristo. Entonces ese llamado nos hace a nosotros que nos apartemos de toda iniquidad, que debemos de apartarnos de esa perversión, apartarnos eh, de ese mal pensamiento o mal pensados que somos, o esos malintencionados que somos. El Señor dice que nos apartemos. Y el propósito de Dios es que nosotros estemos cerca de Él y que a través de el confesar nuestro pecado, de invocar su nombre, en nosotros, ese es el consejo que el Señor nos da, que nos apartemos de toda iniquidad. Y dice en Jeremías capítulo 5, y dice en el versículo 25, dice, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Entonces quiere decir que, y el Señor dice un poquito antes, dice, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da la lluvia temprana y tardía en su tiempo. Los tiempos establecidos de la siega nos guarda. Y luego dice, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. Perdón, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. El llamado del Señor es que estas iniquidades son las que estorban las bendiciones de Dios. Y eso es triste cuando voluntariamente nos pervertimos, nos apartamos de la luz, de decir, sí Señor, sé de ti, pero no lo quiero hacer, y a lo mejor no lo decimos con nuestras palabras, pero con nuestras acciones decimos que queremos apartarnos. Pero gracias a Dios, porque el Señor nuestro nos da la capacidad a nosotros para ver en qué estamos fallando, si realmente nosotros tenemos iniquidad, o cuál es la intención con la que nosotros seguimos a Dios, cuál es la intención con la que nosotros oramos, cuál es la intención con la que nosotros buscamos a Dios o caminamos. Y entonces, pero que nuestra intención sea buena, que no seamos malintencionados ni mal pensados, que no nos apartemos de la luz. Pero vamos a ver que Dios es el que perdona, y bendito sea el Señor nuestro Jesucristo, porque Él nos perdona. Y podemos ver nosotros que Dios el Padre le dio a su Hijo 12 nombres, y que esos 12 nombres gubernamentales que el Padre le dio a su Hijo son con el propósito de darlo a nosotros, y que nosotros podamos, que a través de esos 12 nombres sean una realidad en nuestra vida, en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios. Pero vamos a ver que dice Éxodo 34, versículo 7. Dice que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Pero aquí podemos leer que la naturaleza, que la naturaleza de nuestro Dios es perdonar. Porque aquí dice que guarda la misericordia a millares y que perdona la iniquidad. Él perdona esas malas intenciones que tenemos. Él perdona esa perversión que en muchas ocasiones hay en nosotros. Y que su propósito, que la naturaleza del Señor nuestro Dios, dice otra parte de la Escritura que Él no puede negarse a sí mismo. Si Él dijo que era perdón de la iniquidad, de nuestras iniquidades, Él va a perdonar nuestras iniquidades. Solo que nosotros tenemos que reconocer que realmente tenemos esa falta y que necesitamos ser perdonados. Y solo hay un tipo de pecado que no es perdonado, y que ese pecado lo podemos ver nosotros en Mateo capítulo 12, y que dice aquí en Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32, dice así. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces la blasfemia
Solo hay un pecado que no es perdonado, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia no es otra cosa más que palabra, es palabra ofensiva, injuriosa, una ofensa verbal. Y una palabra injuriosa que se dice contra Dios. Y que si nosotros hemos de prosperar en nuestra carrera espiritual, ¿no? En nuestro caminar espiritual, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer con nuestras faltas o nuestros pecados? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 9, perdón, Nehemías capítulo 9. Y dice que lo que tenemos que hacer con nuestros pecados, con nuestras iniquidades, tenemos que confesarlos. Y dice en Nehemías capítulo 9, y dice en el versículo 2, y habíase ya apartado la simiente de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Entonces es necesario que nosotros confesemos nuestros pecados, que confesemos nuestras iniquidades. Porque si nosotros confesamos, dice su palabra en 1 de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, Él nos puede perdonar, pero lo que Dios se encarga de perdonarnos, de quitar el sentimiento de culpa de nuestra conciencia, que ya no nos acuse más, que no nos atormente más ese pecado, y quita el sentimiento de culpa. Pero eso es lo que Dios hace. Lo que yo tengo que hacer es confesar mi pecado. Lo que yo tengo que hacer es decirle, Señor, mira, me he apartado de la luz, mira, Señor, te he fallado, mira, Dios, he sido rebelde a tus mandamientos, pero por favor ven y límpiame, lávame con tu sangre. Confesaron sus pecados, sus iniquidades y la de sus padres. Pero dice Proverbios 28, versículo 13, y aquí dice en Proverbios capítulo 28, versículo 13, y dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y aquí Dios nos enseña algo que, además de que dice que si nosotros, el que encubre su pecado o el que protege o el que esconde su pecado no prosperará, más el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y no solamente el Señor nos dice que tenemos que confesarlo. Y al confesarlo, por supuesto que decimos que estamos arrepentidos y hay un arrepentimiento. Pero además el Señor dice que nos da un consejo. Y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Entonces el deseo del Señor nuestro Dios no solamente es perdonarnos y no solamente que lo confesemos, sino que además de eso nosotros nos apartemos, porque podemos confesar nuestro pecado, pero podemos seguir en lo mismo. Y Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere es que confiesemos nuestro pecado y que nosotros llevemos estos pecados a la cruz del Calvario, y que por medio de la sangre del Señor Jesucristo Él nos limpie de todo pecado, y que a través del fuego de su Espíritu Santo Él venga a quemar y a transformar ese pecado, y que las aguas de su nombre, muerte y vida, vengan precisamente a dar muerte a esos deseos, a esos pecados, a esas malas intenciones, a esa perversión, de tal manera que podamos morir, de tal manera que podamos tener una nueva vida en Jesús a partir de entonces. Y que el Señor es muy sabio en lo que Él hace, que es sabio, y que además de que Él es sabio a través de su palabra y nos enseña y nos dice cuál es la manera en la que nosotros tenemos que venir delante de Él y cómo tenemos que confesarlos y llevarlos al pie de su cruz para que el Señor haga esa obra perfecta que Él quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y que la palabra de Dios nos menciona en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 24, dice, porque los que son de Cristo
han crucificado la carne con los afectos y con las concupiscencias. Entonces, gracias a Dios por lo que Él nos enseña a través de su palabra. Dice que si somos de Cristo y que han crucificado la carne con sus afectos y las concupiscencias, y las concupiscencias no son otra cosa más que un deseo por los bienes terrenales o los placeres temporales. Entonces, el Señor dice que si somos nosotros de Cristo, que hemos crucificado la carne y que tenemos que aprender a traerla a los pies de Jesús, y que en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios cómo nosotros podemos venir delante de Él, y que la palabra de Dios nos enseña aquí en Primera de Juan 1:7, dice: mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia completamente, quita el sentimiento de culpa de nuestro ser. Pero no solamente nos dice que tenemos que arrepentirnos y confesar nuestro pecado, pero además tenemos que apartarnos de ellos. Eso es lo que dice segundo de Crónicas, capítulo 7, y dice aquí en el versículo 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces hay un tip que el Señor nos da. Dice: si se humillare mi pueblo, entre los cuales mi nombre es invocado. Entonces, lo que necesitamos al humillarnos no es otra cosa más que reconocer nuestra condición. ¿Quiénes somos nosotros y quién es Dios? Y la manera en la que podemos acercarnos a Él. Y que su palabra nos ha enseñado. Y dice el Señor a través de esos pecados, que solamente nos pide que nos humillemos. Y humillarnos tiene que ver en la condición en la cual nosotros estamos, quiénes somos nosotros y quién es Dios, el que está por sobre todas las cosas. Es decir, es como el sentido de proporción. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? Y eso es como dice: si se humillara en mi pueblo, entonces aceptar nuestra condición y que Dios está por sobre todas las cosas. Entonces dice que Él ha prometido perdonar nuestros pecados y sanar nuestra tierra, y que el Señor nuestro pueda sanarnos, y que a través de esos pecados que nosotros cometemos de ignorancia, a través de esos pecados que nosotros hemos cometido, de esos pecados que hemos fallado en el proceso de la transformación, y de las iniquidades y de las transgresiones y de los traspasos, que Dios nos ayude a que podamos venir y confesarlos y decir: Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver en qué área te estoy fallando, porque quiero, Señor Dios, estar en la luz y no apartarme de tu luz, y hacer posible de estar en comunión contigo todos los días de mi vida. Y bueno, después, en nuestra siguiente lección, si Dios nos permite, vamos a ver qué es lo que Dios desea hacer con nuestros pecados y nuestras faltas. ¿Qué es lo que Dios hace con esos pecados que nosotros confesamos? Entonces, gracias, queridos radioescuchas, por el tiempo que toman para escuchar este programa, esperando que sea una bendición para ustedes en sus vidas, y que meditemos un poco sobre la forma de vida que llevamos en nuestro caminar con Dios, y que cada uno de nosotros seamos sinceros delante de Dios. Para Él nos muestra su luz, qué es lo que nosotros debemos hacer, y vernos en el espejo de su palabra para poder venir delante de su altar y reconocer nuestra culpa. Y bueno, que Dios los bendiga, y gracias por escuchar el programa. Y si a usted le gustó, o puede compartirlo, y de todas maneras agradecerles por tomar ese tiempo para escuchar la palabra de Dios. Que Dios siga bendiciendo sus vidas, y si nos permite, tenemos nuestro siguiente programa el próximo sábado. También escuchen Destino o Elección. Es un programa muy bueno. También se vale decir no. Es un programa hermoso también, y Matrimonios para Siempre
también escúchenlo, está muy bien y puede ayudarnos mucho en nuestras vidas. Bueno, que Dios los bendiga y si Dios nos permite nos vemos la siguiente semana.